llegó el momento de hablar de cómo ayudar emocionalmente a los niños frente a situaciones de riesgo. Y para ello, como siempre, nuestra especialista invitada de hoy es la licenciada Susana Virgües Minaya, es especialista de salud de CUNAMAS. Vamos a recibirla con mucha alegría, como siempre, aquí a nuestros invitados. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Frida. Muchas gracias por la invitación, por tener este alcance para nosotros poder hablar de este tema tan importante que es nuestros niños y cómo podemos manejar la parte emocional ante estas emergencias que se están dando en este momento en el país. Se nos han presentado muchas situaciones imprevistas, ¿no? Para los cuales los adultos debemos estar preparados. Pero cuando hablamos de los adultos y los niños, ¿de qué manera debemos estar preparados emocionalmente? Así es. Mira, nosotros como adultos, cuando enfrentamos estos problemas o estos que nos está causando las emergencias y las lluvias intensas, no podemos a veces manejarlo. Imaginemos lo que está pasando en nuestros niños. Incluso existe esta falsa o esta percepción de los adultos de que nuestros niños no se dan cuenta y de que nuestros niños no va a repercutir en su desarrollo y aprendizaje, lo que no es real. Sí repercute en su desarrollo y aprendizaje. ¿Por qué? Porque estos niños están cambiando su día a día, su habitualidad. Ya no va a tener el desayuno a la misma hora, el almuerzo a la misma hora, ni la cena a la misma hora. ¿Por qué? Porque ha sido afectado su entorno. Entonces, al ser afectado, el niño va a presentar llantos, el niño va a presentar dolor, porque está desconcertado de lo que está pasando a su alrededor. Papito, mamita no están en ese momento, de repente van a pedir ayuda. Entonces, el quedarse solos hace que también tenga una inseguridad como niños y su desarrollo y aprendizaje se ve afectado, ¿no? Entonces, nosotros como adultos tenemos que mantener la calma. Sé que es muy difícil mantener la calma, pero tenemos que mantener la calma para poder ayudar y hacer que nuestros niños se sientan seguros. ¿Qué emociones pueden ayudar en ese momento de emergencia? La emoción en sí es el denominado apego, el estar junto a él siempre, el comunicarnos, el hablar con él, en todo momento que se sienta amado, no solo por papá, mamá, por la familia, por todos. Toda la familia debe mantenerse comunicada en qué términos va a hablar de esta emergencia también, ¿no? No debemos tener aseveraciones o términos que vayan a asustar a nuestros niños. Tenemos que hablar de que todo va a pasar, de que todo va a estar bien, de que vamos a estar siempre juntos. Y tenemos que hablarles, comunicarnos con ellos, porque si lo dejamos de lado, porque estamos atendiendo la emergencia como adultos, este niño se va a sentir inseguro, desprotegido, solo. Incluso puede retroceder algunos logros que haya tenido, como por ejemplo dar sus primeros pasos en esos días. Y justo ocurrió la inundación. Entonces este niño va a querer volver a los brazos y protección de mamá, papá. Entonces ya no va a querer seguir su desarrollo, sus pasitos que ella estaba dando, ¿no? Por dar un ejemplo. Ahora, sabemos que estas situaciones de riesgo se pueden presentar en cualquier momento. ¿Qué pasa cuando se presentan y estamos con los niños? Entonces, en las casas hablamos de unas mochilas de emergencia. En las escuelas, en los lugares donde atendemos niños, también hablamos de la mochila de emergencia. ¿Qué contiene la mochila de emergencia de casa y qué contiene la mochila de emergencia de las salas donde trabajamos con los niños? Justo el Programa Nacional CUNAMAS, donde atendemos a niños, tenemos dos tipos de servicio. El servicio de cuidado diurno, donde hacemos la atención del niño. El niño llega al CIAI, Centro Infantil de Atención Integral, donde está cuidado y protegido por madres cuidadoras. Estas madres cuidadoras tienen implementada una mochila de emergencia, a la que tú me refieres. Esta mochila de emergencia tiene implementos básicos de alimentos para las primeras 24 horas en las que posiblemente papá y mamá no puedan venir a recogerlo porque ocurrió un evento
como desastre, ¿no? Entonces, si no pueden venir a recogerlo, tiene alimentos como son papillas o atunes, dependiendo de su edad le entregamos, debe tener abrigo, debe tener agua y debe tener un botiquín. Eso es lo principal y es lo mismo que debemos tener en casa. No es diferente, porque las instituciones, nuestra escuelita o nuestro trabajo, incluso como adultos, son nuestra segunda casa. Entonces, esta mochila de emergencia en casa es similar o igual a lo que contiene nuestra mochila de emergencia en nuestro CIAI, en nuestro Centro de Atención Integral. También sería bueno tener de repente un listado de los teléfonos a quien llamar en caso de emergencia, Sí, ¿no? sí, Porque sí. de repente a mamá le pasó algo y no contesta el teléfono porque de repente se le cayó, pero ¿cómo sabemos si está bien? ¿Cómo contactarlo, no? Entonces, ¿sería bueno también eso? Correcto, sí. Y también estamos olvidando en casa, es la parte del efectivo. Siempre tenemos que tener efectivo, dinero, en efectivo porque los bancos en ese momento no van a funcionar. Entonces, debemos tener también en la mochila de emergencia dinero, efectivo. Eso sí es nueva, Porque, no la sabía, ¿eh? Sí, es lo que nos refieren y muy importante lo que refieres, los números de emergencia y números de familiares, porque en este momento, como todo es digital, ya ni recordamos los números de nuestros familiares. Entonces es importante también, aparte de los números de emergencia, los números de nuestros familiares. Sí. Eso es En importante, casa. ¿no? Ahora, ¿cómo podemos trabajar los adultos? Porque a veces vivimos en un país altamente sísmico, en un país que es muy rico en naturaleza, pero también pasan las situaciones naturales, ¿no? Entonces, a veces los adultos como que no estamos tan preparados para resolver y actuar de la manera más serena posible y transmitirle más bien al niño qué es lo que se debe hacer. Tan es así que puede pasar algo y de repente no hemos pensado, ¿qué pasa, hijo, si yo estoy fuera de casa y de pronto sucede un terremoto? Y entonces no le hemos dicho dónde nos vamos a encontrar. Entonces, ¿cómo podemos hacer los adultos para preparar a nuestros niños que ya sepan qué hacer en caso sucediera un terremoto, una inundación o qué sé yo, alguna situación imprevista? Así es. Parte de la gestión de riesgo y de que se implemente la gestión de riesgo a nivel no solo de instituciones, sino a nivel nacional y con nuestros niños, que son los más vulnerables, es que se está enseñando y se está promoviendo que las familias tengan su plan de emergencia. Entonces, las instituciones, las municipalidades, el INDECI y nosotros instituciones como CUNAMAS también lo promovemos, no elaboramos el plan de emergencia, sino promovemos a que las familias participen en estas actividades de elaboración del plan de emergencia de la comunidad. Y entonces ellos les enseñan cómo elaborar su plan de emergencia de la comunidad y cómo elaborar su plan de emergencia en casa. Y el plan de emergencia en casa, es lo que me refieres, es que conozcan el lugar donde van a encontrarse toda la familia después de la emergencia, dónde se van a encontrar para que no estén dispersos de un lugar a otro y buscándose. El lugar a donde van a llegar, con quiénes se van a comunicar, quién va a cuidar a quién va a cuidar a este niño pequeño si no estuvo papá y mamá en casa, con quién se va a quedar, quién va a hacer el llamado a atenderlo. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta las personas vulnerables de la familia y uno de ellos es nuestros niños. Tenemos que planificar quién lo va a atender después del desastre, quién lo va a buscar en primera instancia, quién lo va a buscar en segunda y hasta una tercera, porque no sabemos qué puede pasar con alguno de estos adultos, ¿no?, durante la emergencia. Cuando uno es soltera y no tiene niños, ¿no? Y bueno, una cosa es ser madre, tener niños como educadoras, pero uno dice, si sucediera esto podemos actuar de esta manera, de esta. Pero cuando pasa en el acto la situación de emergencia, a veces nos bloqueamos, entonces decimos, ¿hasta qué punto el miedo, que es bueno, ¿no? Sabemos por los estudios que la emoción del miedo es bueno para el ser humano, pero cuando esto traspasa el miedo de tal manera que me inmoviliza y me bloquea para poder actuar de manera razonable, serena, ¿qué es lo que puedo hacer en ese momento que me embarga todo el miedo y me inmoviliza y me paraliza en poder actuar de la manera adecuada y salvaguardar a esos niños menores? Nosotros preparamos a nuestras cuidadoras
Y de la misma manera tendríamos que prepararnos en casa, o tendrían que prepararse las mamitas o los adultos que estamos al cuidado de niños. Nuestras cuidadoras están preparadas de la manera en que las hacemos participar en simulacros. Tú tienes temor o tú no reacciones ante algo que tú no conoces. Entonces, si tú lo conoces, si tú estás practicando los simulacros, la evacuación como debe ser, qué es lo que voy a hacer si es que sucede tal o cual caso, se le presentan casos a las mamás cuidadoras, y entonces para que puedan evacuar tienen las indicaciones también de que deben mantener las vías de evacuación libre y todo ello. Si ellas conocen y están en ese momento, el cuidador, en ese momento familiarizados con lo que deben hacer, este momento de bloqueo puede darse, pero ya no va a ser muy prolongado. Va a ser un momento y empiezo a actuar de acuerdo a lo que yo ya me he ido preparando. Los simulacros de sismo participan, y en los lugares en que no necesariamente son sísmicos, sino son inundables, ellos se preparan para esos tipos de eventos con la comunidad. Precisamente el Minedu acaba de emitir una directiva, ¿no?, donde nos dicen que todas las semanas hay que hacer simulacros para justamente estar preparados ante estas situaciones y como dices, ¿no?, el ensayo, la práctica, eso nos va a ayudar a nosotros manejar de mejor manera estas emociones y actuar de manera segura para nuestros menores que están ellos al cuidado de nosotros. Entonces, ¿qué consejos nos puede brindar a las maestras, a las mamás cuidadoras, a las personas? ¿Cómo podemos actuar ante estas situaciones de riesgo? Sigamos involucrándonos en lo que es la gestión de riesgos y la prevención. Tengamos cultura de prevención, porque usualmente cuando hacemos estos simulacros, estas prácticas que hacemos de simulación ante que sucede un evento, ya sea sismo, les denominan los simulacros multipeligros, de acuerdo a la zona en la que tú estás. Entonces, nosotros fomentamos en el Programa Nacional Cuna Más que todas nuestras madres cuidadoras participen, y de la misma manera debe ser en todas las instituciones. En casa también, cuando estamos en casa también debemos agarrar nuestra mochila de emergencia, así sea un simulacro, y conocer nuestras zonas seguras, nuestras vías de evacuación, y no solo nosotros, compartirlo con nuestros niños. Nuestros niños también deben participar. Les haremos una mochila más pequeñita, para que ellos sientan también que no está pasando algo extraño ni algo raro, no dejarlo de lado. Entonces, incluirlo en la planificación de esta evacuación, de este simulacro. Entonces, lo llamado es a participar siempre en estos sistemas de evacuación, en estos simulacros, todos los cuidadores, para poder tener acciones seguras para nuestros niños en el momento que sucede un evento adverso, ¿no? Incluso mientras usted hablaba, estaba pensando en la familia, ¿no? A ver, en la casa, y hablamos hasta de las mascotas, ¿no? Porque el niño dice, sí, pero pasó esto y dejamos a nuestra mascotita. Entonces, dentro de este simulacro, de este plan de emergencia familiar, debería incluirse a todos los miembros de la familia. En este caso, las mascotitas también son parte de la familia, ¿no? Claro, esto de las mascotas, hay investigaciones, incluso emocionalmente hay un vínculo bastante fuerte con muchos niños. Entonces, lo que hace que incluso que el niño retroceda a salvar a esta mascota y ponerse en peligro en caso de una emergencia, sucedió una emergencia o incendios, se ha dado. Entonces, ante ello, tenemos que también tener la planificación de estas mascotas. No solo el perro, ha sucedido con conejitos y con otros tipos de animalitos en el que el niño se expone para poder salvarlo. Entonces, tenemos que también involucrar de todas maneras a todos, porque también ahí cuidamos la parte emocional de nuestros niños, ¿no? Todos son miembros de la familia. Ahora, hablamos de este plan de contención emocional cuando ya estamos en ese acto, ¿no? Entonces, cuando estamos en ese acto, ¿de qué manera, por ejemplo, estamos ante un sismo? ¿Lo sacamos afuera, a los círculos? ¿Qué debemos hacer en ese momento que está sucediendo? Entonces, no solamente es decirles a ellos que estamos aquí afuera, sino es esa manera de cómo los contenemos, ¿no? Así es, siempre hay que hablarles con calma, de forma segura, y decirles que tenemos que estar en una zona segura primero y luego de pasado el sismo, en caso de sismo, o estar
saber que hay una zona segura por donde vamos a evacuar, recién evacuamos a estas zonas externas que refieres tú, que son seguras. De esa forma, y de esa forma también trabajamos con nuestras madres cuidadoras y nuestros niños. Bien, querida licenciada Susana Virgües, quiero agradecerle porque de verdad nos ha traído mucha información que es importante para cuando tenemos alguna situación de riesgo que además hoy en día ya no sabemos en qué momento puede aparecer. Muchas gracias. Bien, Frida, muchas gracias por tu invitación, gracias a todos y siempre al cuidado de nuestros niños y no solo la parte física, sino también la parte emocional de nuestros niños. Hay que acompañarlos en todo momento. Así es, entonces vamos con lo que nos trae la doctora Esther Álvarez Bolaños. Sin duda lo más valioso que tenemos en casa son nuestras niñas y niños. Ellos son la alegría del hogar, nuestra razón de ser, nuestro mayor tesoro. Vamos a cuidarlos y a evitar exponerlos a cualquier situación de riesgo. Garantizar, primeramente, un esquema de vacunación completo. Escucharlos cuando se quejen de algún dolor o alguna molestia. Creerles. Acudir con ellos oportunamente al servicio médico. No medicarlos nosotros, ni andarles suministrando algún remedio, medicamento que nos hayan recomendado. Revisar en casa espacios, objetos, situaciones que pudieran provocar un accidente. Desafortunadamente, la mayor parte de los accidentes en niñas y niños ocurren en casa. Mantenernos vigilantes, establecer controles parentales en el uso de redes sociales y de internet. Generar mucho diálogo, mucha confianza en ellos, escucharlos, mantenernos en constante comunicación con sus maestros, acudir regularmente a la escuela para estar pendientes de cualquier cambio de comportamiento. Sin duda, que nos tengan confianza, que les escuchemos, nos va a permitir poder actuar oportunamente ante cualquier situación que los ponga en riesgo. Creer que se puede es hacer que suceda. Hasta la próxima.